Antes decimos que Dios es bueno es poco, buenísimo. El tema de hoy es las excusas. Las excusas. Y vamos a leer en Mateo capítulo 8, del verso 18 al 22. Las excusas. Cómo a través de la historia y en el presente y en el pasado, el ser humano pues cree que tiene muchas razones válidas para no acercarse a Dios o no seguirle, no entregarle su vida, ¿verdad? Y pues ocupaciones, planes, algún pecado que nos guste mucho, cualquier cosa que, ¿verdad? De la codicia, dedicarnos al dinero y olvidarnos de Dios. Hay muchas razones que la gente utiliza, muchas excusas. Y ese es el título del mensaje, las excusas. Dice Mateo 8, 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a exponerla, Señor, conforme a la intención del Espíritu para este día. En tus manos ponemos, Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén. Las excusas. Aquí cuando dice déjame que vaya y entierre a mi padre, no quiere decir que el padre se había muerto. Eso en el idioma hebreo, eso no es lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que quiere decir es: mi papá, yo lo estoy a cargo de él, yo lo cuido, él está mayor. Cuando mi papá se muera, y yo, ¿verdad?, que lo entierre, cuando mi papá se muera, pues entonces yo te sigo, ¿verdad? Jesús le dije, posiblemente el papá era inconverso, inclusive, Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjate que Jesús estuvo solamente 3 años predicando por la tierra. 3 años. Si cuando pasó este incidente llevaba 6 meses o 1 año, le quedaban 2 años de predicación. Si el Señor tardaba 4 o 5 años en morirse, pues este discípulo, que se le dio la oportunidad de ser un discípulo de Cristo, porque a Jesucristo a todo el mundo le decía que le siguiera, le predicaba, pero a los discípulos le decía que le siguiera. Entonces, esta persona recibió el llamado de la boca del Rey del universo, del Creador de los cielos y la tierra, para que se fuera con él, y él dijo tenía que atender al papá. Parece humanamente, por eso es que es un poquito difícil entender el Evangelio, porque inconscientemente viramos al revés el propósito del Evangelio, que es glorificar a Dios y servir a Dios, y lo ponemos de tal manera que es que Dios nos sirva a nosotros y Dios nos dé cosas, Dios nos proteja, Dios nos dé trabajo, Dios nos dé buena vida, que Dios nos cuide la familia. O sea, nos hacemos el centro, trasladamos el centro de Dios hacia nosotros. En vez de ser teocéntrica, nuestra fe centrada en Dios, teo es Dios, es antropocéntrica, es centrada en el hombre, sin darnos cuenta. Entonces, este hombre dejó pasar la oportunidad de ser un discípulo del Señor por un deber terrenal. Ok, tenemos que tener cuidado. Fíjate lo primero que vamos a decir. Lo que Jesús está diciendo aquí es: no me coloques a la familia primero que a mí. Y eso, usted sabe que la manera de predicar de esta iglesia y de mía personalmente es: yo no voy a halagar oídos. Yo sé que es difícil de entender lo que Jesús está diciendo, pero no lo dije yo, lo dijo Jesús. Así que usted discuta con Jesús, no conmigo. Jesús dijo: es más importante, voy a ponértelo en palabras
en una paráfrasis, ¿verdad?, de lo que Jesús dijo. Es más importante seguirme a mí que cuidar a tu papá. De tu papá me encargo yo, si tú me sigues a mí. Pero sígueme. Entonces, tenemos que entender las profundidades del Evangelio, porque la religión, la historia de la religión, las prácticas religiosas, la cultura religiosa nos aparta del Evangelio de Cristo, que es tomar una cruz y seguirle. Y tomar una cruz implica estar dispuesto a padecer por causa del Evangelio. Ahora, nadie viene a ningún lugar a padecer, a menos que usted sea masoquista. Usted no quiere pasarla, ¿verdad? Pero cuando usted mira la historia de la iglesia, los primeros, y toda la historia, los primeros 300 años mataban a los cristianos como si fueran moscas. Pero ¿qué pasó? ¿No vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿No se llenó la iglesia de poder? ¿No hacían los apóstoles milagros? ¿Se sanaban a los enfermos? Pero los metían presos y los mataban como moscas. ¿Dónde estaba Dios? En su trono. ¿Por qué Dios permitía esto? Eso se llama la soberanía de Dios. Una de las cosas más difíciles de entender para la iglesia, especialmente en este tiempo, es la soberanía de Dios. Donde yo me siento a juzgar a Dios. ¿Y por qué esto? Hay mucha gente que no sirve al Señor. ¿Por qué los niños sufren? ¿Y por qué se mueren los bebés? ¿Y por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Y por qué los terremotos y muere gente inocente? ¿Y por qué yo no sé por acá? Entonces terminan diciendo: Dios, tú eres un criminal, tú eres malo, yo no te voy a seguir. Entonces, cuando usted se sienta a juzgar a Dios, olvídese que no lo va a entender. Si usted no entiende el amor de Dios en medio de la realidad de este mundo, pues no entiende, punto. Este mundo es, Jesús dijo: en el mundo tendréis tribulación. Jesucristo no me engañó, me dijo: este es un mundo, en el Salmo 23 le llama el valle de sombra o de muerte. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiere decir que tarde que temprano uno va a estar pasando por el valle de sombra o de muerte en algún momento. Sombra es dolor, prueba, sufrimiento. Eso es parte de la vida. Pero dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista ve a Dios en medio del valle de la sombra y de muerte. Cuando esté en el valle de la sombra de muerte, entonces que más yo te necesito. Entonces, las excusas. Este hombre puso una excusa. Tenemos que tener cuidado de no darle a los seres queridos la posición que solamente a Dios le corresponde. No se supone que uno idolatre, uno ama a la gente, uno ama a sus hijos, uno ama a su esposa, su esposo, sus papás, su mamá. Pero la posición de Dios solamente la merece uno. Una persona balanceada no es una persona que tiene un amor simbiótico, ¿verdad? Como yo me pongo de ejemplo aquí, yo llevo 58 años de casado con Ana Luisa. Eso es los otros días, como dice, parece que fue ayer, como dijo Manzanero. Pero si mi esposa falta, que ojalá yo me vaya primero que ella, porque pues, bueno, te puedes ir tú primero que tampoco. Bueno. Debo gozar conmigo aquí. Si mi esposa falta y yo me encierro en casa a llorar, no quiero salir del cuarto, ya no quiero predicar más, no juego con mis nietos, ni me de esto, ni después paso llorando todo el día, yo no la amaba, yo estoy enfermo, psicológicamente enfermo. Mi esposa no es Dios. Y la amo mucho y ella me ama mucho a mí. Pero yo con el Señor tengo que seguir riendo, la vida continúa, echándola de menos todos los días, pero la vida continúa. Tengo que seguir amando a mis hijos, a mis nietos, a la iglesia, cumpliendo mi ministerio. Bueno, eso me sacó del tema, pero bueno. Así que tenemos la costumbre de escondernos de Dios desde el principio, desde que empezó de la misma caída del ser humano. En Génesis capítulo 3, del verso 6 en adelante, dice la Escritura, Génesis 3:6. Vamos a ver si es verdad que nos estamos escondiendo
como raza humana desde el principio, huyéndole a Dios. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás le abrió el apetito para conocer el mal. Ellos conocían solamente el bien. Caminaban desnudos y no tenían... Dice que caminaban desnudos, ¿verdad? No sentían culpa, ¿verdad? Porque no tenían conciencia de pecado ni culpa. Eso viene en una mente. El ser humano, como Dios lo creó, no tenía dos mentes. Una mente consciente, una inconsciente, un zafacón para echar cosas. No, eso viene después de la caída, ¿verdad? Entonces, viene y conocieron que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces empiezan a esconder para que Dios no los viera desnudos. Antes no les importaba, pero ahora les importa. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí volvieron. No solamente se escondieron detrás de un traje que hicieron, sino que ahora se esconden detrás de los árboles, huyéndole a Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Dios sabía, pero Dios hace esa cosa para que tú salgas. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Está huyendo, escondiendo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios lo sabía, pero le sigue preguntando. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí se esconde detrás de la mujer. Y le está echando la culpa a Dios. Si usted lee bien lo que está diciendo aquí Adán, le está diciendo, por culpa tuya, yo estaba solo primero, a ti te dio por hacerme una mujer. Y por culpa de ella, él se salió. Eso es otra costumbre que tenemos. A veces vienen de consejería matrimonial y ¿verdad? Yo me reúno con ambos, a veces por separado, y hablo con el varón o la mujer, esto y lo otro, la culpa, el matrimonio está así por culpa de él. Entonces, pues, manda a entrar a tu esposa. Y la esposa, no, es que a tu esposo, no es ella que esto y lo otro. Yo digo, bueno, aquí habemos nada más que tres. Si tú no tienes la culpa, ni tú, pues tiene que ser mía la culpa, porque aquí no habemos más que tres. ¿Verdad? Entonces, esa le tira a la mujer la culpa y le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, me escondí. Y dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. Y la serpiente le pasa la culpa a Satanás, que es cierto que la tenía, pero ella violó el mandato de Dios. Entonces, aquí no dice quién le echó la culpa a Satanás porque la serpiente. Pero vemos esa característica de esconderse de Dios. Vemos que es parte de la naturaleza humana, las excusas. Pues hay gente que tiene excusas por esto, por lo otro. Y claro, nosotros que conocemos la teología reformada, sabemos que hay personas que nunca van a entender. Porque solamente los que Dios conoce, los que el Espíritu Santo redarguye y reprende, esos van a entender. Los otros le puede predicar todo el mundo y se te ríen en la cara porque no entienden, ¿verdad? Pero hay excusas, aún en los cristianos hay excusas para no obedecer a Dios. Sí, eso es parte como que eso viene, ¿verdad? Como built-in, eso viene de usted no ve que fácil nosotros nos inventamos una excusa, o la gente se inventa una excusa, se la saca de la manga y uno no se da cuenta que es una mentira, porque es como cultural. Tenías una cita a las 8, nos encontramos en la iglesia a las 8 y tú vives por allá al otro lado de la ciudad, sales a las 8 menos 5 de tu casa, llegas a las 8:30, 8:20 y entonces yo te digo, mira, era a las 8 y dice, es que habían unos tapones, el tráfico estaba malo. ¿Tú te diste cuenta de que, o sea, la mentira camina, y tristemente hablando, camina con los cristianos? A mí me molesta cuando yo veo una persona que corre
puede correr 400 metros con valla. Tú lo ves en el mall y le das 7 vueltas a Plaza del Caribe, pero anda con un de estos de impedido. No porque esté impedido, sino porque es listo y mentiroso. Porque yo soy operado del corazón y quizás si yo le pido al médico un de estos de impedido me lo da o otro médico, pero yo no voy a lograr la ventaja de tener un parking para no caminar cuando yo puedo caminar y camino todos los días. Entonces solamente cuando llego a la iglesia no puedo caminar. Entonces uno no se da cuenta que uno está convirtiéndose en un mentiroso. Yo estoy diciendo que yo soy un pedido, pero no lo soy, ¿verdad? Y a veces le da vergüenza. Aquí hay un hermanito que estaba por ahí, ¿no?, que queremos mucho, que nunca quiere usar un... ¿Te puedo hacer de ejemplo o te da vergüenza? No. Se está riendo allí. No, allá arriba no. Pero hermanito, y tú le dices, ¿por qué tú no usas impedido? ¿Por qué tú no usas el cartel? Pues pastor, yo puedo caminar. No lo usa. Yo camino. Estaciono el carro. No solamente eso. Viene y agarra una escoba, una carretilla y se va a recoger hojas allá abajo al patio. A veces la gente nos avergüenza, ¿verdad? Pero a veces tampoco no queremos ver esas cosas. Yo predico así, a veces yo sé que estoy molestando a la gente, pero si yo voy a hacer una voz profética, yo no puedo venir aquí a hacer relaciones públicas. Yo tengo que hablar, esto es pecado, esto es mentira y a Dios no le gusta la mentira. Por lo tanto, tienes que abandonar la mentira y entrar a la verdad, porque a Dios no le gusta la mentira. Igual que si yo gano 50,000 pesos y le digo al gobierno que gano 40,000 o 30,000, pues yo estoy mintiendo. No, pero todo el mundo le dice embuste a la gente de las contribuciones, ¿verdad? A los cobradores de impuestos. Le dicen embuste, eso todo el mundo lo hace. No lo hacen los mentirosos. Silencio en la noche, todo esto que cae. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros los evangélicos creemos que si dejamos de beber y fumar y usar droga y de esas cosas y venimos a la iglesia el domingo, podemos seguir viviendo como las demás personas sin transformar nuestra vida. Y eso no es verdad. Usted tiene que crecer en virtud. Y lo que es malo, aunque lo haga todo el mundo y aunque le convenga hacerlo, es malo. Si yo soy un vendedor y compro un auto que me costó 10,000 pesos y yo te lo quiero vender a ti, yo soy cristiano, yo no te puedo decir para vendértelo en 15,000, te decir, me costó 13,000, porque eso es mentira, me costó 10,000. Pero que todo el mundo miente en los negocios, mienten los embusteros, los que no son embusteros no mienten. Ay, santos, yo creo que un día de esto se me vacía la iglesia, amigo. Bueno, también tenemos que entender que hay situaciones en la vida que son filtros, donde Dios separa los que son de Él de los que no son de Él. Por ejemplo, los mismos ladrones que estaban con Jesucristo en la cruz del Calvario, aquello era un filtro. Aquellos ladrones llegaron allí, ambos, uno un elegido de Dios, otro uno que no entendía y no supo quién estaba al lado de él. Uno se da cuenta quién está allí porque fue iluminado por el Espíritu Santo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y otro que se estaba burlando de Jesucristo. ¿Fue un filtro o no fue un filtro? Un filtro. A última hora, aquel que estaba al lado de Jesús, que era un elegido de Dios, el Espíritu Santo, le iluminó la mente y entendió y se salvó. Mucha gente ha conocido al Señor en su lecho de muerte y allí, si lo hace de corazón, es redimido. Aunque haya sido el sinvergüenza más grande de la vida, pero si allí cuando está en la agonía o está en el sufrimiento, no va a salir del hospital, se da cuenta de su vida, se arrepiente de sus pecados, invita a Jesucristo a venir a su corazón, es salvo como si hubiera servido en la iglesia 70 años predicando el Evangelio. Es igual de salvo, porque se arrepintió y le entregó el corazón a Cristo. Así que lo único que nos separa es las excusas. Hay algo que la Biblia llama volver en sí. En Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante, dice la Escritura, Lucas 15,
del 11 en adelante. Es la parábola del hijo pródigo. Y una parábola es una figura literaria, ¿verdad?, que tiene como propósito ilustrar una verdad, tiene una moraleja. No necesariamente los personajes de la parábola representan lo que dice ahí, sino representan otras cosas. Se usa para ilustrar una verdad, una enseñanza. Jesús usaba mucho las parábolas. Y hace esta parábola. Dice, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Fíjate que el padre, que representa a Dios en la parábola, representa a Dios. El padre no le dijo, no te voy a dar los bienes porque tú no eres hijo más, tú eres menor todavía. El hermano mayor hereda primero que tú, porque esa era la verdad, ¿verdad? Si no, tú los quieres, ¿te quieres ir? Vete. Porque esta cuestión del evangelio no puede ser obligado. ¿Tú te quieres ir? Vete. Ese es el padre pensó, que mucho va a sufrir. Cuando te alejas de Dios, vas a sufrir. Bueno, el hijo se fue. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Narra Jesús. Vino, se puso a vivir en Bohemia, incluyendo quizás la bebida, la borrachera, las mujeres, los amigos, se rodeó de amigos. Yo sé que dice que desperdició su fortuna viviendo perdidamente. Estando en esa condición, cuando todo lo hubo malgastado, dice el versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Descubrió lo que descubre mucha gente: cuando desaparece el dinero, desaparecen los amigos. A veces yo siento lástima por esos boxeadores que se ganan 150 millones, 200 millones peleando, campeones mundiales. Y entonces tienen muchos amigos que le lamen el ojo y le abren la puerta del carro y le hacen gracia. Hay muchas mujeres que están con ellos, y aquel le regaló un auto, y al otro que le miró el ojo por ahí le regaló una casa, y al otro le yo no sé qué, y él se siente el mecenas, todo el mundo detrás de mí. A los 5 o 10 años de haber ganado los 150, 200 millones, vemos, oye, fulano de tal está viviendo de la caridad. ¿Y los amigos dónde están? ¿Dónde estaban los amigos de este? Uno descubre que los que a veces en el ámbito humano, no todo el que aparenta ser es lo que es. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Ten cuidado. Porque hay cosas, a veces que ni en pastores se puede confiar. Ten cuidado, ten cuidado. Bueno, dice aquí que este muchacho que se quedó sin centavo, se fue, versículo 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En el pueblo hebreo los cerdos son inmundos. Entonces, a cuidar cerdos. Y dice que tenía y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas es los que son del campo saben, los demás no saben. Y muchos de los que son del campo tampoco saben. Es una bellota así grande, que es comestible, se puede comer, pero tiene un olor desagradable, que de hecho tiene un nombrecito que no voy a decir aquí, por el olor que tiene. Y la gente, pues, se la da a los cerdos. Pero es comestible, pero apesta. Bueno, eso es un nombre que no voy a decir. Nadie le daba. Hasta donde llegó el que vivía como hijo, ¿verdad? Y volviendo en sí. Mira la palabra volver en sí. Volviendo en sí. Volver en sí quiere decir recobrar la cordura. Despertar a la verdad. Reconocer los errores. Todo eso es volver en sí, ¿verdad? Volviendo en sí, recobró la sensatez. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquel muchacho vuelve en sí, se arrepiente, se voy a la casa del padre, pero allí ni me querrán recibir. Todo apestoso, todo sucio, lleno de fango de los cerdos.
pero por lo menos que me dé un empleito el padre, porque allí yo soy feliz aunque sea cuidando. En la casa del padre hasta los empleados también. Entonces dice que y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Espérate, él no esperaba eso. Yo he sido un hijo malo, avergoncé al padre, boté el dinero de la herencia, deshonré a la familia, ahora yo voy con el rabito entre las patas. Papá me dirá, mira qué sinvergüenza que viene, ahí está representando a Dios. Representa cualquiera de nosotros que se acerca a Dios por más pecador que haya sido y piensa, yo no me merezco, ¿verdad? Entonces esperaba que Dios le dijera, mira, ese sinvergüenza. No, ¿qué hace el padre? Corre hacia él, lo vio de lejos, corrió, lo abrazó, lo besó, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Y dice, él empieza y le dice el hijo, el versículo 21, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces eso revela que para que ocurra lo que nosotros llamamos un encuentro con Dios genuino, tiene que haber un volver en sí. Aunque usted no sea como el hijo pródigo, tiene que haber una iluminación, un cambio de mente que en esta iglesia creemos que no ocurre a menos que el Espíritu Santo intervenga, que por propio razonamiento no va a ocurrir si Dios no interviene. Y que Dios está allí presto, porque es una obra de gracia. Dios está presto a recibirnos con los brazos abiertos, seas la persona que haya hecho las pocas vergüenzas más grandes del mundo. Dios te ve cuando tú vuelves en sí y te conviertes y vas a la casa del Padre y allí le entregas tu vida, Él te recibe como si los pecados, bueno, de hecho los pecados son borrados, dice la Biblia. El Señor se olvida de ellos y los tira, dice, al fondo del mar. O sea, eso hay que entenderlo, porque si no entendemos esto, vamos a poner excusas, ¿verdad? Tú vas a poner excusas. Yo ponía excusas, aunque yo no sabía que yo era un elegido de Dios, ¿verdad? Que llevo ya 44 años predicando el Evangelio. En este año cumplo 44 años de pastor. Entonces, yo no lo sabía. Yo era un bohemio, era un borrachón. Mi esposa se convierte primero que yo en un grupo de estudio de un misionero norteamericano y su esposa que vinieron aquí a Glenview, ¿verdad? Y un grupo de mujeres se empiezan a reunir, se forma como una pequeña misioncita que sería lo que es la Iglesia Bautista de Glenview hoy. Pero yo le ponía obstáculos a ella porque yo era de la calle. ¿Qué sabía yo? Que yo era un elegido de Dios. Yo le ponía estorbos. Me tienes que cocinar porque tú antes te vas para la iglesia y ¿quién me va a cocinar a mí el domingo? Tú antes me cocinabas y yo estorbando. Porque a veces uno se vuelve como enemigo de Dios, ¿verdad? Porque uno no entiende. Y no entiende por qué mi esposa, que fue lo que picó a mi esposa, que ahora se pasa cantando por ahí. Yo sigo siendo el mismo sinvergüenza de siempre. Entonces, el testimonio de ella me dio como celo. Entonces, yo trataba de impedirle que ella fuera a la iglesia. Entonces, ella lo que hacía era que se levantaba temprano, a las 9 ya estaba el almuerzo preparado, y iba para la iglesia de todas maneras. Gracias a Dios porque ella hizo eso. Eventualmente, yo volví en mí. Digo en mí porque estoy hablando no en sí, en mí. Volví en sí. Y Dios utilizó un milagro de salvar la vida de mi hijo, pienso yo quizás. Cuando estaban entrando unos ladrones, iban a entrar. Y una hora antes, más o menos, Dios me avisa, yo lejos de mi casa, que yo tengo que regresar a mi casa porque algo iba a pasar allí. Algo estaba mal. Y Dios hablándole hacía un inconverso. Porque era un elegido de Dios. Y yo a regañadientes porque estaba bebiendo. Y yo no era fácil soltar la bebida. Regreso y encuentro a los ladrones rompiendo la ventana de mi casa para entrar y yo con una escopeta cargada, porque yo era cazador. Mi hijo gritando adentro. Le hubieran quizás callado la boca, lo hubieran matado. Y Dios utilizó caminos diferentes, como puede ser ir a una cruz,
para que aquel hombre se encontrara con Jesucristo. Y a mí utilizó lo de mi hijo y el testimonio de mi esposa para que Dios me diera, estoy aquí. No te creas que tú tienes control de las cosas. Así que tiene que ocurrir cosas que rompan esa costumbre que tenemos de escondernos. Desde el principio, desde Génesis vemos escondernos de Dios, huir de Dios, huir de la casa del Padre, poner distancia, ¿verdad? Y eso pues tiene excusas. Aún los cristianos tienen excusas para no vivir una vida de santidad, de virtud, ¿verdad? Porque lo que pasa es que pues lo que mis amigos lo hacen, que ya eso era malo antes, pero no se dejan llevar por la palabra. Pero que ahora todo el mundo lo hace y ¿verdad? Esto está de moda y yo no sé qué. Entonces buscamos excusas para apartarnos de la palabra de Dios, pero son excusas. Porque vemos que desde el principio somos expertos escondiéndonos de Dios y huyendo de Dios. Vemos eso así. Ahora, las situaciones de la vida son filtros. Como dije, aquel ladrón, Dios lo llevó hasta la cruz. Para que ese era su último día, porque iba a morir allí al ladito de Jesús. El otro también estaba allí, pero el otro no era un elegido de Dios. Y aunque murió burlándose de Jesucristo. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Qué dos diferencias, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un filtro. En Lucas capítulo 17, del verso 11 en adelante, dice la escritura, es la parábola. No, esto no es una parábola, es un incidente. Hay una diferencia entre una parábola y un incidente. La parábola es una narración, el incidente es un hecho histórico, esto pasó realmente. Dice en Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba entre en ese lugar, ¿verdad? Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Entonces uno de ellos, eran 10, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, vamos a ver, eran 10. Ocurre un milagro, pero hay que explicar primero quiénes eran estos 10. Eran 10 leprosos. La lepra es una enfermedad que se considera incurable. Y para aquel tiempo no había ningún tipo de tratamiento, solamente un milagro como ocurrió aquí. Es de las enfermedades crónicas. Quiere decir que duran largos años las personas. Es una hermanita de la tuberculosis. La bacteria es la tuberculosis Mycobacterium tuberculosis. Esta es Mycobacterium leprae. Es otra especie, pero son de la misma familia. Llaman las ácidos resistentes. Y es una enfermedad crónica que tiene unas características esta enfermedad. Igual que la tuberculosis, tiene connotaciones socioeconómicas. La falta de higiene, el hacinamiento, el contacto con personas infectadas, la extrema pobreza, la mala nutrición, la tuberculosis es bien importante, ¿verdad? La lepra, la convivencia en lugares con poca higiene y eso, la incidencia es más alta. Y el contacto, aunque la lepra es bien poco contagiosa, pero es contagiosa. Entonces, un leproso, la lepra es una enfermedad que tiene la característica de que produce la muerte del tejido. El tejido se muere. Se muere y se pudre. Eso se llama necrosis. El tejido se muere y se pudre. Por lo tanto, las personas leprosas se desintegran en vida. A veces le faltan los labios, no tiene orejas, le faltan dedos de la mano, lleno de llagas por todo el cuerpo. Y como está podrido,
podrido literalmente como se pudre un animal muerto, porque esa carne está podrida igual a que un animal muerto. Huelen a podrido. Así que la apariencia de un leproso es horrible cuando están así deformados, con jotes, se ven los dientes por aquí, no tienen nariz o lo que sea. Y es además desagradable al olfato. La consecuencia de esto es que los leprosos a través de la historia han sido rechazados. En una cierta época de las edades medievales se vestía de una bata blanca y se le daba una campana para que fueran por la calle tocando la campanita, y la gente decía, viene un leproso, para que cruzaran y pues fueran por el otro lado. En los tiempos de la Biblia, la familia también los echaba por el olor y por la apariencia, y casi lo único que podían hacer era mendigar. Eran pordioseros. Nadie le iba a dar empleo a una persona que se está pudriendo en vida. Eran pordioseros. Y casi siempre estaban en las plazas o en las puertas de las ciudades esperando que la gente le tirara. Por eso se pararon de lejos, dice ahí. Ahí lo dice. Porque no se atrevían a acercarse a la gente. Le podían dar una pedrada, un palo o algo. Porque la gente le daba asco, no lo quería cerca. Entonces la gente le tiraba un pedazo de pan, una moneda. Y entonces esa gente que está en esa condición de total colapso social y físico y emocional, de momento ven que entra Jesucristo, que han oído hablar de la fama de Él, de los milagros, y una luz de esperanza se enciende en ellos. Y gritan, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les responde y le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. La ley hebrea decía que el único que podía declarar limpio a un leproso era el sacerdote del templo. Ellos van, y cuando van de camino empiezan a mirar. Adiós, mira, se están desapareciendo las llagas, mira, ya se está cerrando todo. Y cuando llegan al sacerdote, el sacerdote dice, no, si ustedes no tienen lepra, ustedes están sanos. Ahora, ¿qué es lo que usted supone que haría, que debe hacer una persona que, siendo la escoria de la sociedad, que se está pudriendo en vida, recibe la gracia de ser sanado de una enfermedad incurable, deformante, socialmente que lo hacía inaceptable en la sociedad? ¿Qué se supone? Usted corriera a darle gracias al que le sanó. ¿Usted no cree que eso es lo que son? ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos eran? ¿Quién miró para atrás? ¿Sabe que eso es así? Porque es que es un filtro. Dios estaba separando al que era elegido, al único que el Espíritu Santo había iluminado. Los demás no entendieron nunca, o no les importó. No les importó. Tuvieron excusas. A lo mejor uno dijo, la novia que yo tenía cuando me dio lepra, voy a ver si todavía está, porque yo la voy a ver si todavía me acepta, porque yo la amo. Otro dijo, yo siempre he querido trabajar en la empresa de mi familia y no me lo permitían porque estaba leproso. Voy a ir ahora y voy a entrar a la sociedad. Y otro dijo, yo quiero entrar al mundo de la política, de los negocios. Hicieron planes y planes. Pero se olvidaron de Jesús. Así camina el mundo en general. Alguien murió para curarnos la lepra espiritual. Alguien pagó un precio tan increíble que dio su vida para que la lepra del pecado no lo llevara usted al infierno por una eternidad. Nadie lo puede sacar. Nadie podía sanarlo de la lepra con una palabra, excepto Jesús. Nadie lo puede sacar usted de las llamas del infierno que no sea Jesucristo. Ahora, ¿cuánta gente? La mayoría. Nunca la iglesia ha sido mayoría en el mundo, nunca, ni lo será. No está diseñada. Jesús dice, la palabra dice, manada pequeña le llama. Siempre seremos minoría. Porque la mayor parte de la gente no se da cuenta que están vivos por la gracia de Dios. Que todo lo que tienen, incluyendo la inteligencia o la habilidad o el liderato, los recursos, toda buena dádiva viene de arriba. La gente, el que no es iluminado no se da cuenta que está perdido. Porque para tener vergüenza por el pecado, el Espíritu Santo tiene que venir en función. Si no viene esa intervención divina, no va a ocurrir, como no ocurrió en los 9.
Y no ocurrió en el ladrón aquel que estaba al lado del otro. Ocurrió en uno y en uno. Uno allá en la cruz y uno acá, en la aldea. Y iban los 10 caminando y empezaron a ver la sanidad, Y uno de ellos dice, espérate un momentito. ¿Quién puede sanar un leproso? Nadie, con una palabra. Pero menos sanar a 10. Se dice que este es el Mesías. Él dice que es el enviado de Dios. Esto no lo puede hacer nadie. Espérate. Además de mi lepra, yo necesito salvación. Yo voy a morir eventualmente, tenga lepra o no tenga lepra. Espérate. Y vino la iluminación del Espíritu y los otros se alejaban a vivir la vida que le daba la gana y él empezó a regresar hacia donde estaba Jesús. Y ahí se postró. Dijo, gracias, Señor. ¿Dónde están los otros 9? ¿Verdad que no vinieron? Tú sí estás aquí. Tu fe te ha salvado. Si usted nos ve por los medios, aquí en la iglesia, usted no tiene más ningún camino. No hay caminos paralelos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O entra lavado con la sangre de Cristo o usted va a la condenación eterna. Porque no hay nada más que 2 caminos. Hay nada más que 2 caminos. Así que nosotros como predicadores tenemos que hacer un llamado claro. No somos vendedores de mentiras ni de ilusiones. Está de moda la predicación del Evangelio de la Prosperidad, que yo combato aquí porque es totalmente antibíblico. No coincide con las enseñanzas de Jesús de la palabra. Es torcido a propósito para glorificar el amor y la codicia y el amor a las cosas terrenales. Y yo no pienso ni predicar ese evangelio de que si tú confiesas riqueza Dios te la da, somos cabeza y no cola, y yo decreto y yo declaro sobre mí gran prosperidad y eso. Entonces tú no tienes, ¿cómo tú explicas la historia de la iglesia? ¿Cómo tú explicas esos 300, 400 años de matar a la gente que acababa de salir del Pentecostés, matándolos y metiéndolos presos inmediatamente? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está eso? ¿Y por qué no dijeron, yo decreto, yo cancelo el poder de Roma y yo decreto gran prosperidad sobre la iglesia? Que para aquella gente no tenía fe. Lo que pasa es que eso es un evangelio inventado en Estados Unidos para enriquecer a los que lo predican. Eso de yo siembro, y tú siembras y siembras, tú sabes, siembras más que si fueran agricultores. Pero es siembra chavo. Siembra chavo, te decir dinero, ¿sabes? No puedo decir chavo, porque chavo en otros países son niños. ¿Verdad? En México, en otros lugares, ¿verdad? Son un chavo, el chavo del 8, es un niño del 8, ¿verdad? En Puerto Rico, para los que nos ven en el extranjero, se usa chavo para dinero. Así que pasó un puertorriqueño que le fue a dar testimonio en una iglesia, no sé si fue en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces él dando el testimonio, no se dio cuenta, no sabía de que allá chavo quiere decir niño. Y dice, yo lo único que me hacía era dedicarme a ser chavo. Todo el tiempo mío yo estaba haciendo chavo. Y todo el mundo de la congregación. Mi mente siempre estaba en hacer chavo. Bueno, estamos en Puerto Rico, pero allá es dinero. Acá usamos chavo, ¿verdad? A veces chavo. Bueno, entonces, lo que vemos es que esa realidad del Evangelio de Cristo es... yo no quiero que tú te conviertas pensando que vas a tener un Mercedes-Benz la semana que viene. Si Dios te lo da, que Dios te lo bendiga. Pero no seas codicioso. Si tú te ganaste el dinero, Dios te prosperó, pues mira, disfruta del dinero. Esto no estamos predicando socialismo aquí. Pero no seas codicioso. El dinero no puede ser tu Dios. Porque entonces tienes 2 dioses y no se puede. Dice que no se puede servir a 2 señores a la misma vez. ¿Verdad? Tú puedes ser un rico, que eres generoso, que entiendes que tú tienes un propósito en la vida, como todo el mundo, y que Dios tiene un propósito en que tú seas más rico que el que vive al lado, un propósito espiritual en eso, tiene que haber un propósito,
Si tú eres cristiano, dice, bueno, Señor, porque tú me diste esto, como yo te glorifico a ti. Si tú cantas, Señor, porque me diste esta voz, porque de esto, porque tú, como yo te glorifico a ti. Si tienes la habilidad eres bueno trabajando en las cosas cotidianas, te gustan los niños, pues Señor, mira, déjame canalizar esto para tu gloria, ¿verdad? Estamos buscando gente, necesitando gente para los nursery de la iglesia, los jardines de infantes de aquí, ¿verdad? Pues, o sea, uno siempre busca qué propósito espiritual tiene esto. Entonces, no pensamos aquí llenar la iglesia de gente con un evangelio diferente al que se predicó. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis tribulación. Yo quiero hacer un recuento de parte de lo que pasó a la iglesia en Hechos, narra eso. Recién venido el Espíritu Santo. Mira el premio de prosperidad y somos cabeza y no cola. Mira lo que le pasaba a los apóstoles y a los discípulos. Hablando ellos al pueblo, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Habían sanado un cojo en la oración de ellos y ahora le cayeron encima los judíos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero si acababa de venir el Espíritu Santo hacía unos días sobre la iglesia. ¿Y qué pasó? Rápidamente, la cárcel. No, es que ellos no tenían fe. Esa es la blasfemia que hay por ahí, la teología de los pequeños dioses. Porque tú ya tú no le pides a Dios, ahora tú decretas, tú tienes poder creativo en la boca. ¿Ves? Porque esa es la doctrina esa. Es lo que pasa, que ellos no tenían fe. Ellos tenían que decir: yo cancelo el poder de Roma y yo decreto gran riqueza sobre los cristianos. Y todo el mundo iba a ser millonario en aquel tiempo. Pero ellos parece que no sabían eso lo saben los de ahora. Bueno, Hechos 5 del 12 al 18. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué poder es la primera iglesia! Como Dios usaba a esta gente. Pero, entonces dice el próximo verso: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Y dónde estaba? Pues ese fue Jesús cuando los llamó. Le dijo: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz implica la disposición a sufrir y a padecer. Tenemos que aprender de Jesús. Hay glorias inmensas, hay tremendas bendiciones para las iglesias. Dios nos bendice a ustedes y a mí. Dios nos provee, nos guarda, nos fortalece. Pero vivimos en este mundo. Y yo no tengo autoridad para predicar un evangelio atractivo, de efervescente. Un pep rally aquí, para engañarlos a ustedes. Y si usted vive en Guánica y es un buen cristiano y se le derrumba su casa, usted dice: pero a mí me dijeron que si yo confesaba victoria no me pasaban estas cosas. Y esos cristianos que están matando en la China, en la India, que son mejores cristianos que todos nosotros, porque todos los días están en peligro y siguen siendo cristianos. Entonces aquella gente no tiene fe porque no tienen riquezas. Los que predican ese evangelio avergüenzan a esos cristianos que sacrifican sus vidas pero que no tienen riquezas. Son una vergüenza para esos cristianos. Los humillan con su ostentación. Los están humillando con esa ostentación. Hechos 7 del 54 al 60,
la historia, parte de la historia, no podemos leer porque es largo el pasaje, de un mártir, el primer mártir de la iglesia llamado Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios increíble. Mira, aquí vamos a leer la experiencia que tuvo este hombre. Se levanta a predicarle a los hebreos y ellos les enfurece y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. 54 al 60. Dice, oyendo estas cosas, después que él les predicó, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este hombre tiene una visión. Pero mira, la visión no le libró. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué privilegio. Estaba viendo el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. Entonces ellos, esos judíos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que era el apóstol Pablo, que después se iba a convertir, pero era allí de los que estaba ayudando a matar a Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mira cómo ora, mira, y puesto de rodillas mientras lo mataban a pedradas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Empezó a interceder por lo que le estaban apedreando. Y habiendo dicho esto, murió. Durmió quiere decir que murió. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener excusas? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar excusas para no servir al Señor? ¿Y cómo nos enfrentamos con estos apóstoles, con la vida de estos cristianos? ¿Cómo nos enfrentamos con eso? ¿Cómo no puede tener una excusa como cristiano para no ser un cristiano consagrado? ¿Qué excusa yo puedo dar? ¿Qué yo le puedo decir al Señor? Señor, es que lo que pasa es que tú eres malo. O Señor, lo que pasa es que tú no pagaste el precio de mi pecado. Señor, lo que pasa es que tú no, si tú hubieras sufrido un poquito más, yo te sería fiel. O si usted sí es inconverso, ¿qué tiene que hacer el Señor adicional de morir en la cruz por sus pecados para que usted los reconozca como Señor? Bueno, yo sé que los elegidos responderán. Y sé también que los que no son elegidos no van a responder. Porque hay tipos de corazones. En la Biblia lo representa la buena tierra y la mala tierra en la parábola del sembrador. Y la buena tierra la prepara el agricultor. No existe la buena tierra a menos que un agricultor la prepare. Porque si la tierra es buena, va a tener llena de maleza, porque es fértil, va a haber maleza y de esto, y ahí no se puede sembrar. Viene a medir el agricultor y sacar la maleza y sacar toda la hierba mala, y entonces limpiar el terreno y ablandar la tierra, hacer el hoyito, la zanjita. Eso lo hace el agricultor. La buena tierra la tiene que preparar el Espíritu Santo. Porque no existe la buena tierra. No hay un ser humano que sea buena tierra. Porque nosotros morimos allá en el huerto, nuestro espíritu murió. Tiene que el Espíritu Santo hacer una tarea para que podamos creer. Pero no hay excusas. Las damos, pero no hay razón. ¿Sabe lo que funciona? Lo que funciona es, como dijo Jesús, a cara descubierta, como dijo el apóstol Pablo. A cara descubierta, mirando el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Señor, yo soy así, tengo este defecto. Señor, yo tengo estos pensamientos. Señor, yo camino de esta manera. O Señor, yo reconozco mi pecado. Yo te pido perdón, yo te pido que vengas a mi vida. Aquí lo que funciona es la humildad y la mansedumbre. Las llaves del reino tienen escrito humildad, mansedumbre y fe. Y con eso se abren las puertas del reino. Si usted está aquí en este lugar y todavía no le ha entregado la vida a Cristo, no tiene otro camino que ser lo suficientemente humilde para reconocer que usted es pecador y que necesita un Salvador. Lo demás es, pues, que su corazón no está preparado. Yo no le digo que usted haga eso, sino si el Espíritu Santo no le está llamando, no le habla. Porque
Porque la iglesia no le puede salvar, solamente Cristo salva. Pero si usted siente ese vacío, usted piensa que hay un propósito que usted esté aquí o que nos esté viendo por la televisión o por internet, entonces yo le pido que humildemente doblegue su orgullo y todo y le diga: Señor, quiero, como el leproso, Señor, me postro a tus pies. ¿Hay alguien aquí que tome esa decisión y le entrega su vida a Cristo en el día de hoy? ¿Alguna persona que hoy entiende que no puede seguir huyendo, que ya se escapó y se escondieron a Adán y Eva y le echaron la culpa al uno al otro y todo lo que hemos estudiado en el día de hoy, pero que no vale la pena? Porque Dios siempre es previo, conoce todas las cosas y es soberano. De Dios no se puede esconder. Si no te enfrentas con Él, al final del camino estarás frente al tribunal de Cristo, donde tienes que tener la marca de la sangre de Cristo. Y eso es una conversión. Vuelvo a llamar y termino. Hay alguien que le entrega su vida a Cristo públicamente, como manda la Biblia. Es la decisión más importante que usted puede tomar aquí en la tierra. Más importante que criar hijos, que casarse, que estudiar, que trabajar, es salvar el alma. Es lo único que va a sobrar. Lo único que va a sobrar. Me dice que por ahí hay una mano en algún lugar. No la veo. Arriba, por allá veo una mano que se levanta. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar porque vamos a ver por usted, por favor. Venga hasta acá. Alguien más allí donde está. Alguien más allí donde está. Hoy le dice al Señor: Señor, tú me has traído aquí con un propósito. Y yo no voy a resistir, ¿verdad?, ese llamado, porque el llamado de los elegidos es un llamado irresistible. A la larga Dios te va a vencer. A veces lo que pasa es que llegamos muy desbaratados, ¿verdad? Aún los cristianos elegidos, como yo, que resistía al Señor y les ponía estorbos a mi esposa. Pero Dios hizo cosas, porque Él no va a dejar de cumplir su propósito. Pero a veces uno llega todo desbaratado. Alguien más allí levanta su mano donde está y le dice al Señor: Señor, ven a mi vida, perdóname, quiero comenzar una vida nueva contigo. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más?